Se cuenta que, hace más de 3 siglos, un joven zar soñó con abrir una ventana desde la helada Rusia hacia el resto del mundo. Dicen que no soportaba el encierro de las viejas murallas, ni las costumbres que mantenían a su pueblo anclado en el pasado. Mientras otros se conformaban con el trono, él quería reinventar todo un imperio. Se cuenta que trabajó con sus propias manos en los astilleros de Holanda, disfrazado de obrero, aprendiendo a construir barcos como un simple aprendiz, y que, mientras clavaba tablones de madera, soñaba con ver a su nación navegar entre las potencias de Europa. Aquella obsesión lo llevó a desafiar a nobles, ejércitos e incluso a la iglesia. Su ambición no conocía límites. Quería una Rusia moderna, fuerte y temida. Pero cada cambio, cada ley y cada reforma tenían un precio. Y muchos lo pagaron con sangre. Esta es la historia de Pedro I de Rusia, el zar que cambió el destino de un país entero. Un hombre capaz de transformar la historia con la misma brutalidad con la que moldeaba el acero. Un visionario, un tirano, un gigante. Y aunque han pasado siglos, se cuenta que su sombra aún se proyecta sobre el corazón de Rusia. Se cuenta que, cuando Pedro Alexeyevich Romanov vino al mundo, Rusia era un país inmenso y poderoso solo en apariencia. Tras los muros del Kremlin, el miedo y las intrigas palaciegas se mezclaban con una corte inmóvil, atrapada en tradiciones que parecían talladas en hielo. Era el año 1672, y nadie podía imaginar que aquel niño cambiaría el rumbo del imperio. Pedro creció entre complots, traiciones y sangre. Su padre, el zar Alejo I, murió cuando él apenas era un niño, y el trono quedó en disputa entre 2 ramas de la familia Romanov. La regencia recayó en su hermanastra Sofía, una mujer astuta y ambiciosa que gobernó mientras los zarevich, Iván y Pedro, eran poco más que figuras decorativas. Pero se cuenta que incluso entonces el joven Pedro observaba y aprendía. No confiaba en nadie. Y tal vez por eso decidió construir su propio mundo lejos del Kremlin. En el pequeño pueblo de Preobrazhenskoye, a las afueras de Moscovia, el muchacho encontró su refugio. Allí reunió a un grupo de amigos, hijos de nobles menores, y juntos formaron un ejército de juguete. Jugaban a la guerra pero con disciplina real, uniformes, estrategias, jerarquías. Lo que empezó como un juego terminó siendo un campo de entrenamiento donde el futuro zar aprendería el arte de mandar y de luchar. Años después, aquellos soldados de juguete se convertirían en la Guardia Preobrazhenskaya, el núcleo del ejército moderno de Rusia. Pedro no era un niño común. Medía más de 2 metros de altura, tenía una energía desbordante y una curiosidad insaciable. Pasaba horas desmontando relojes, cañones o herramientas para entender cómo funcionaban. En una época en que los zares se rodeaban de lujo y aislamiento, él prefería ensuciarse las manos. Se cuenta que cuando descubrió la carpintería naval, su destino cambió para siempre. En los ríos cercanos a Moscovia, Pedro construyó su primer barco con la ayuda de artesanos extranjeros. Verlo deslizarse por el agua fue para él una revelación. Entendió que el poder no estaba solo en los ejércitos, sino también en el dominio del mar. Desde entonces, soñó con abrirle a Rusia una puerta al océano. A los 17 años, cansado de las manipulaciones en la corte, lideró una revuelta que terminó con el gobierno de su hermanastra Sofía. Era joven, impetuoso y ambicioso, pero aún no tenía el control total. Durante años compartió el trono con su hermano Iván, que apenas participaba en el poder mientras él se preparaba para transformar el país. Se cuenta que Pedro miraba hacia el oeste con fascinación. Admiraba la ciencia de Inglaterra, la precisión de Holanda, la organización de Suecia. Rusia, en comparación, le parecía atrasada, supersticiosa y tosca. Decidió entonces que debía aprender de aquellos pueblos modernos, no a través de libros o embajadores, sino con sus propios ojos. Esa decisión lo llevó a un viaje que marcaría la historia. El joven zar dejó su tierra disfrazado de simple trabajador, con el nombre falso de Piotr Mikhailov. Durante meses vivió en los talleres y astilleros de Europa, aprendiendo a construir barcos, a manejar herramientas, a entender la lógica de un mundo completamente distinto al suyo. Allí, en el ruido del martillo y el olor a madera mojada, comenzó a imaginar una nueva Rusia, una nación fuerte, europea, moderna y temida. Cuando regresó ya no era el mismo. Había visto el futuro y no estaba dispuesto a esperar a que su pueblo lo entendiera. Se cuenta que aquel joven que jugaba con ejércitos de madera se había convertido en el arquitecto de un imperio.
Se cuenta que, cuando Pedro regresó de Europa, no volvió solo con conocimientos. Traía consigo una idea peligrosa: transformar a Rusia desde sus cimientos, aunque el país no estuviera preparado para ello. El zar, que había partido como un curioso aprendiz, regresó como un reformador implacable. Había visto el orden de Inglaterra, la disciplina de Prusia, el esplendor de Holanda, y no podía aceptar que su pueblo siguiera atrapado entre las sombras del pasado. Para muchos nobles, lo que proponía era una locura. Para Pedro, era el único camino posible. Su primera batalla no fue contra un enemigo extranjero, sino contra la tradición. Ordenó que los boyardos, los nobles rusos, se cortaran las largas barbas que consideraban sagradas. Impuso ropa al estilo occidental. Creó un sistema de rangos en el ejército y reorganizó la administración con una precisión casi militar. Quería borrar la vieja Rusia y construir una nueva, moldeada a imagen de Europa. Se cuenta que incluso él mismo predicaba con el ejemplo, vestía a la europea, hablaba varios idiomas y trabajaba al lado de sus obreros. Pero esa obsesión tenía un precio. Sus reformas eran rápidas, brutales, sin espacio para el consenso. Quien se oponía, desaparecía. Pedro centralizó el poder con puño de hierro, fortaleció la armada, reorganizó la economía y convirtió al ejército ruso en una fuerza moderna. Pero había un obstáculo que lo obsesionaba. Rusia seguía sin una salida directa al mar. Sabía que sin un puerto propio, su sueño de abrir al imperio hacia el mundo quedaría incompleto. Esa obsesión lo llevó a una guerra que duraría más de 20 años, la Gran Guerra del Norte, contra el poderoso reino de Suecia. Durante ese conflicto, Pedro demostró tanto su genio estratégico como su despiadada voluntad. Cuando sus tropas fueron derrotadas, él no se rindió. Viajó al frente, reorganizó su ejército, aprendió de sus errores y regresó con una fuerza renovada. En 1709, las tropas rusas aplastaron al ejército sueco en la batalla de Poltava, marcando el inicio del fin para Suecia como potencia y el ascenso de Rusia como imperio. Se cuenta que, tras la victoria, Pedro se arrodilló en silencio sobre el campo de batalla, no por humildad, sino por alivio. Sabía que su sueño estaba más cerca que nunca. A orillas del río Nevá, en un terreno inhóspito y pantanoso, decidió levantar su mayor obra, San Petersburgo, la ciudad que simbolizaría el renacimiento de Rusia. Mandó traer arquitectos, obreros y materiales de toda Europa. Muchos murieron en su construcción, devorados por el frío y la malaria, pero el zar no se detuvo. Quería una capital que mirara hacia el mar, no hacia las viejas torres del Kremlin. San Petersburgo se convirtió en su orgullo y su obsesión. Allí estableció su corte, su marina y su visión de una Rusia europea. Las piedras de sus palacios brillaban como una promesa y como una advertencia. Nada en ese imperio existía sin el mandato del zar. Pero no todo era progreso. Las reformas de Pedro destruyeron el viejo orden, sí, pero también rompieron muchas vidas. Impuso impuestos imposibles, castigó la desobediencia con crueldad y forzó a miles de campesinos a trabajar en sus obras monumentales. Su deseo de modernidad no tenía límites, y su humanidad a veces tampoco los tenía. Aún así, nadie podía negar lo evidente. Rusia había cambiado para siempre. Los barcos navegaban, las fábricas producían, las academias enseñaban ciencia y tecnología. De un país cerrado y medieval surgía un nuevo imperio, frío, poderoso y temido. Se cuenta que, una noche, mirando el mar desde los muelles de San Petersburgo, Pedro dijo en voz baja que su pueblo algún día comprendería por qué hizo todo aquello. Tal vez lo comprendan, tal vez no, pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de su reinado. Se cuenta que, cuando Pedro I de Rusia miraba su imperio desde los balcones de San Petersburgo, veía el reflejo de su sueño hecho realidad. Los barcos surcaban el Báltico, los cañones rusos resonaban en Europa y la corte se vestía con ropas al estilo francés. Pero tras esa fachada de progreso, la sombra del zar crecía. Pedro había logrado lo imposible, transformar un país atrasado en una potencia moderna. Sin embargo, el precio fue altísimo. Su reinado se convirtió en una mezcla de genialidad y terror. A fuerza de voluntad y de castigo, impuso un modelo de Estado centralizado, donde todo giraba alrededor de su figura. En su Rusia no había espacio para la duda ni para la desobediencia. Se cuenta que su carácter era tan cambiante como el clima de su tierra. Podía pasar de la risa al castigo en cuestión de segundos. Amaba la ciencia, la ingeniería y la navegación, pero también disfrutaba de las ejecuciones públicas. Castigaba la embriaguez, pero bebía sin medida. Promovía la educación, pero no toleraba la crítica. Era un hombre atrapado entre la razón y la fuerza, entre la luz del progreso y la oscuridad del poder absoluto. Su relación con su hijo, el zarevich Alexei, terminó en tragedia.
El joven no compartía las ideas de su padre y se convirtió en el símbolo de la vieja Rusia que Pedro intentaba destruir. Cuando Alexei conspiró contra él, el zar lo mandó arrestar y torturar. El príncipe murió en prisión, probablemente bajo las órdenes de su propio padre. Aquel acto, dicen, marcó para siempre el alma del emperador. En los últimos años de su vida, Pedro parecía dividido entre el orgullo de lo logrado y el peso de lo que había destruido. Enfermo, agotado, siguió trabajando hasta el final. En el invierno de 1725, mientras intentaba rescatar a unos marineros atrapados en el hielo del Nevá, contrajo una infección que lo llevó a la muerte. Murió como vivió, desafiando los límites, incluso los de su propio cuerpo. Se cuenta que, en sus últimas palabras, apenas alcanzó a decir: «Entrego todo a mi nación». Nadie supo si se refería a su imperio o a su alma. Tras su muerte, el país quedó dividido entre la admiración y el miedo. Muchos lo recordaron como un héroe que llevó a Rusia a la grandeza, otros como un tirano que impuso el cambio a golpes, pero nadie pudo ignorarlo. Sus reformas, su ciudad y su visión siguieron vivas mucho después de su partida. San Petersburgo se convirtió en símbolo de la nueva Rusia, hermosa, implacable, construida sobre sacrificios. Hoy, más de 3 siglos después, su figura sigue provocando el mismo debate. ¿Fue Pedro el Grande un visionario adelantado a su tiempo, o un déspota que confundió el progreso con el control? Quizá ambas cosas. Se cuenta que los imperios se levantan con sueños, pero se sostienen con manos firmes, y las de Pedro fueron tan firmes que moldearon el destino de toda una nación. Durante más de 40 años, Pedro I de Rusia cambió para siempre la historia de su nación. Tomó un imperio inmenso pero dormido y lo empujó hacia la modernidad, con una fuerza que pocos hombres en la historia han tenido. Quiso abrirle una ventana al mundo, y en ese intento rompió muros, tradiciones y hasta corazones. Reformó el ejército, la administración y la cultura. Fundó una nueva capital sobre el barro y los huesos del sacrificio. Llevó a Rusia al mar, y con ello al centro del poder europeo. Pero también sembró el miedo, el dolor y la obediencia ciega. Se cuenta que, al mirar el horizonte de San Petersburgo, Pedro decía que su obra no era para él, sino para las generaciones futuras, y tal vez tenía razón. Su legado no se mide solo en victorias o monumentos, sino en la huella que dejó en la identidad rusa. Un pueblo acostumbrado a la grandeza y al sufrimiento, a la disciplina y al orgullo. Pedro el Grande fue, al mismo tiempo, un arquitecto del progreso y un prisionero de su propia ambición. Demostró que transformar un país requiere algo más que poder. Exige visión, sacrificio y la voluntad, a veces cruel, de imponer el cambio. Hoy, siglos después, su historia sigue resonando, porque cada vez que un líder intenta reinventar el mundo a su manera, el eco de su nombre vuelve a escucharse, profundo, inquebrantable. Y se cuenta que, mientras exista el deseo de cambiar lo imposible, la sombra de Pedro el Grande nunca desaparecerá del todo.